Ay, ¿cómo le va? Se me Muy trabó. bien. ¿Qué tal? Sí, sí, Bueno, sabemos que estás con ¿Cómo poco tiempo. Sí, va? perdón, en el apuro. Sabemos que estás con muy poco tiempo, que hay otras tareas por hacer, así que vamos a pasar ese video que grabaste, que está muy bueno, y después nos explicás. Está divino, lo mandó tu prensa, Karina, a quien le mandamos un saludo. ¿Puede ser, Facu? Le decimos a nuestro técnico que lo mande. ¿Razones para volver a Rosario? Hay muchas. Está el Monumento a la Bandera, el Parque Independencia, el barrio Pichincha y algunos amigos para visitar. Pero este domingo 19 de mayo se suma a sus atractivos la vuelta de El Equilibrista con Mauricio Dayú. Domingo 19 de mayo, Teatro Astengo. El Equilibrista, imperdible. Localidades en venta en la boletería del teatro y por tuentrada.com. ¿Me acompañás en esta? Claro que sí, te vamos a acompañar, por supuesto. Qué lindo que está, qué bien. ¿Realmente Es sentís? difícil Sí. seleccionar las razones por las que está bueno volver a Rosario. Había más de 3 o 4. Por supuesto que sí. Eso te iba a preguntar. ¿Realmente te gusta Rosario? ¿Te gusta visitarla, estar con nosotros acá? Ah, me encanta, me encanta. No solo, bueno, yo iba de chico, tengo recuerdos muy, muy lindos de cuando era chico, cuando mis hermanos estudiaban una carrera universitaria, eran los primeros y con mis padres los veníamos a visitar. Yo venía siempre con mi valijita de mago y después que terminábamos de almorzar se tenían que sentar todos y yo abría la mesita y hacía mis truquitos frente Mirá al vos. público. Yo tendría, qué sé yo, 12 años. Y nada, después uno de mis hermanos, Gerardo, fue el primero que empezó a incursionar en el teatro independiente rosarino. Lo íbamos a ver en sus obras y a mí me parecía un logro extraordinario, porque yo tenía la vocación, pero no tenía cómo ejercerla, no me animaba del todo a decirlo. Y nada, después empezó a funcionar lo mío, decidí también la carrera que estudiaba, porque le gustaba a mis padres y pude empezar a trabajar y he llevado todas mis obras a Rosario, desde los comienzos. Creo que conozco las salas de menor capacidad a mayor capacidad. A lo largo de estos 30 años, te diría, he pasado por casi todas, llevando mis espectáculos y convocando de a poquito, montaje tras montaje, espectáculo tras espectáculo, un poquito más de gente, pero esta vez ya con el equilibrista y con el amateur, ya superé mis expectativas. Esta es la función, por ejemplo, número 19 que voy a hacer con el equilibrista. Ujú. Y toda la sala llena. O Ujú. sea que vuelvo con una expectativa inmejorable. Enorme, por supuesto, por supuesto. Contanos un poco para que la gente, entonces, tu audiencia y nuestra audiencia aquí en Rosario, se entere un poco de qué se trata el equilibrista. Contanos un poco si nos tuvieras que recomendar. ¿Por qué le iríamos a Mira, ver? el equilibrista es la historia que cada uno de nosotros podría contar si pudiera volver a ser niño. Ujú. Corazón del espectáculo es un secreto que se me reveló en un viaje que hice a Yugoslavia hace muchos años. Lo he contado varias veces, pero Sí, me encanta. este, llegué a rodar una película y estaba lloviendo, me dieron 2 días libres y porque no se podían filmar mis escenas en exteriores. Y yo decidí en esos 2 días, previo llamado a mi abuela, preguntándole por la dirección donde ella vivía en Italia, en el lugar donde había vivido con mi mamá hasta los 5 años. Mi abuela me dijo que no recordaba la dirección, que no fuera, que no quedaban familiares. Y yo no sé por qué razón fui igual Ujú. y con el poco italiano que hablaba empecé a preguntar en esa callecita que mi mamá recordaba, que hasta los 5 años había jugado, una calle empedrada que se llamaba la calle del Campanile, con una torre en la esquina de piedra con un reloj en la parte superior. Mirá. Y
esta cuadra hacia un lado y hacia el otro, tocaba el portero, golpeaba las puertas y en el poco italiano que hablaba, decía el apellido de mi abuela y de mi abuelo para ver si alguien lo conocía. Claro, claro. Y bueno, en una de esas casas, entré a varias, te digo, me hicieron pasar en varias porque en cuanto escuchaban argentino, pensaban que eran familiares de ellos y me abrían la puerta, me llegaron a servir comida, tomé un licor que hacía con una especie de naranjas que había en la vereda, Mirá. Las hacían ellos artesanalmente. Claro, cuando empezábamos a hablar y nos lográbamos entender, porque ellos hablaban dialecto, y yo casi hablaba italiano, cuando nos empezábamos a entender, nos dábamos cuenta que no éramos familiares, que no coincidía el apellido de ellos con el mío, pero ya era una relación hermosa y me decían, no, pero no se vaya, quédese a cenar. Y yo no tenía tanto tiempo, porque llegar a ese lugar, entre que saqué el pasaje y me tomé un avión y de Roma un tren hacia el pueblo, había perdido casi todo el día. Claro, claro. Y el otro día ya tenía que volver. Así que, bueno, en una de esas casitas me llamaron por teléfono, me dijeron que conocían a la familia de mi abuela y me vinieron a buscar, me llevaron a una casa donde ya enterados de que en el pueblo había alguien que preguntaba por ellos, se habían acercado varios familiares que esperaban ansiosos la llegada de la hermana de mi abuela. Mirá. Habían ido a avisarle a la misa que yo estaba ahí. Mirá vos. Cuando esta mujer entró, Qué emoción. fue muy emocionante, ¿sí? Qué lindo. Me dio un abrazo enorme Ah. y yo por encima del hombro de ella, en ese abrazo que no me lo puedo olvidar, empecé a ver las caras de los que estaban ahí. Fui reconociendo los rasgos similares a mis tíos argentinos, a mi tío el pintor, mi tío el albañil. Sí, sí, sí. Y rápidamente dije, esta es mi familia, Claro, yo claro. estoy en el lugar indicado, ya no estoy en esas casas donde estuve, que no había lazo familiar. Sí. Nada, a los 15 minutos ya habían desplegado una mesa como para 30 personas, 40 personas, no sé cuántos éramos, tocaban el portero, familiares nuevos que entraban con regalos, con recuerdos para mi abuela. En un momento entró una señora toda vestida de negro, con un pañuelito negro en la cabeza, que me dijo que ella, con mi mamá de 5 años, con sus brazos la había puesto en la barca, me dijo. Ay, por favor, Era, qué emoción. Yo imagínate cómo en ese momento trataba de captar todo para poder trasladarle a mi abuela, que me había dicho que no quedaban familiares, y yo estaba con 50 parientes. Claro, claro. Me trataba de grabar los nombres, los apellidos, las profesiones. Uno me decía, yo sono marmolare, que trabajaba con el mármol. Cada uno me daba su oficio. Yo sono el pescatore, no sé qué. Y en esa noche, que saqué fotos las más que pude, y cuando estaba cerrando la noche yo pedí que me llevaran al lugar donde había estado mi mamá por última vez, porque yo no había estado, a mí me habían llevado a otra casa. Claro, claro. Yo quería sacarle una foto al lugar donde había ella partido. había tantos años. Y cuando me llevaron ahí, me dijeron, ¿vos sabés por qué todos repiten, ¿dónde está la Giuseppina? ¿Dónde está la Giuseppina? Era como un bocadillo que yo entre el italiano champurreado y el dialecto que hablaban, escuchaba que los chicos chiquitos, los tíos, las tías, los grandes, los más jóvenes, todos en algún momento decían entre ellos, ¿dónde está la Giuseppina? Claro, claro. Giuseppina era mi abuela, ¿no? Y yo le digo, no, yo supongo que preguntaban por mi abuela, porque mi abuela creía que ya no quedaban familiares y nunca volvió, ¿no? Me dice, vos no sabés por qué nunca llamó, nunca volvió, nunca escribió una carta. Eso se pregunta. No. Y ahí me contaron la historia, ¿no? Esa es la historia que yo comparto con los espectadores, y que en estas más de 800 funciones que llevo, con más de 300.000 espectadores, todas las veces que salgo al hall de todos los teatros que he recorrido, no solo en Argentina, en Uruguay, en Punta del Este, en Miami, en Caracas, en Israel, en Madrid, en todas partes
los espectadores me esperan para contarme historias similares. Claro, claro. La inspiración ha tenido este tipo de situaciones y que no nos hemos enterado la familia, ¿no? Yo tuve la suerte, la casualidad de poder viajar porque le hubiera creído a mi abuela y no hubiera... Obvio. ¿Quién se va a Obvio, claro que trabajo? sí. Sacarse un pasaje para ir a un lugar donde no se va a encontrar con nadie. Seguro, seguro. Aparte encontrarse, a mí me pasó, yo también viajé a Catanzaro, Calabria, y encontrarme con la gente con esta napia, la misma napia de mi viejo, y los ojos, con un primo de papá que tenía los mismos ojos que nosotros y que cocinaban las mismas cosas que mi viejo. Me dio muchísimas, encima tuve la posibilidad de ir con uno de mis hijos, así que estas historias se repiten y yo creo que se van a seguir repitiendo, ¿sabes? Porque como está el mundo, que vamos emigrando. La invitación está al revés ahora, así que también. Exacto. Se va a seguir repitiendo esto. Nunca cuento cuando volví que le tuve que decir a mi abuela. Ay, eso. Que había estado, ¿no? Claro. Cuando le dije a mi abuela, estuve en tu pueblo, ella me dijo, explotó la bomba en Italia. Como que entonces vos te enteraste de todo. Claro, vos te fuiste enterando de una historia que ella no te había contado. Y yo tenía una valija con todos los regalos que me habían dado para ella. Qué bueno. Digo, mira, abuela, yo no te puedo dar nada de todo esto si no hablas con tu hermana ahora. No, dijo la abuela, yo no voy a hablar, ¿cómo voy a hablar? No. Bueno, yo me tengo que llevar esta valija otra vez. No te la puedo dar, tengo una condición. Vos tenés que hablar. Y la abuela lo pensó, miraba la valija, pobre. Podía tener tantas cosas deseadas ahí, ¿no? Entonces me dijo, bueno, espérame acá. Y se fue. Yo esperé 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. No venía. En un momento apareció vestida y peinada como para encontrarse personalmente con su hermana. Me muero. La abuela era una señora de batón sucio de cocinar, ¿no? De pelo aplastado. Y se había mojado el pelo, se lo había peinado y se había puesto un vestido. Y a mí me dio una responsabilidad tremenda y empecé a llamar por teléfono para que hablara con la hermana. Para que se conecten. Y la abuela empezó a temblar y a decirme, ¿qué les digo? ¡Qué emoción! Y cuando me atendieron, yo le pasé. Y lo extraordinario fue que a ella le salió la voz que tenía a los 19 años la última vez que la había visto a la hermana. No le salió la voz de ella, con una voz de nena, ya a los 75 años. Acababa a balbucear 2 veces, hola, hola. Y me devolvió el teléfono y dijo, bueno, ya está, yo hablé, ellos no hablan, pero van a hablar, abuela, hace 55 años que están esperando este momento. Claro. Entonces, teléfono yo para intermediar la situación. Seguro. Y claro, me di cuenta que no es que no hablaba la hermana. Estaba emocionada. Yo podía hablar. Claro. Yo escuchaba el sollozo. Claro. Muy fuerte, muy fuerte. Sí. Y a partir de ahí, entonces, este momento tan emotivo que nos estás contando, yo vi la obra, la fui a ver justamente con mi madre en Mar del Plata, así que la recomiendo altamente, porque aparte tenés que tener un estado para hacerla. Yo supongo que terminarás cansadísimo. Yo cuando te veía ahí en el teatro en Mar del Plata decía, ¿cómo terminás? ¿Terminás agotado? Pero terminé tan contento, tan emocionado, tan feliz de que la historia de mis abuelos represente a tanta gente. Claro. Tan feliz de que haya tenido la casualidad de que porque llovió esos días. Y además pasaron, yo tenía, en el 88 fue esto, 88, 89, yo tenía 29 años, o sea que pasaron más de 50 años, más de 30. Más de 30. Claro. Para que me anime a contarlo, a compartirlo con la gente, ¿no? Claro. ¿Y cómo empezaste a escribirla? ¿Empezaste a escribir en esos momentos o a posteriori? No, mirá, yo me había conectado con Mariano Saba y Patricio Abadi, que son 2 autores jóvenes que me gustan mucho cómo escriben. Me ha contado que tenía ganas de hacer un espectáculo de determinadas características
estábamos intercambiando monólogos, porque era un unipersonal, y no teníamos personajes femeninos. Sabíamos que la historia iba a ser personal, Claro. familiar, pero no teníamos, y nos parecía muy mal en esta época que no hubiera personajes femeninos, ¿no? Y yo no quería ser de mujer, no quería actuar como mujer. Entonces empezamos a intercambiar ideas de cómo podíamos incorporar, y yo me acordé de la historia de la abuela y se las conté. Ellos quedaron totalmente Alucinado. apabullados y dijeron, esta es la historia, esto tiene que entrar, Claro, esto claro. tiene que... Entonces, lo que ya veníamos trabajando lo terminamos introduciendo con esta historia familiar contada como la ve el espectador hoy, con este corazón, digamos, que es ese viaje de mis abuelos, esa familia que construyeron en la Argentina, y entonces aparezco yo en mi adolescencia, aparece mi papá, Sí, aparecen sí. tíos, los abuelos, y esa mesa extraordinaria italiana donde se desarrolló esa noche, que fue la que le dio el puntapié a todo esto. Muy bien, muy bien. Bueno, yo vamos a ver si te vamos a ver nuevamente este domingo. Vamos a reiterar el domingo 19 a las 20 horas, ¿verdad? O 20:30 dijimos. 20 horas, en el Auditorio Fundación. Vos sabés que esta nota la están mirando en directo en Barcelona, porque cuando fueron, yo creo que fueron tus comienzos, eso te lo quería preguntar. Estabas en un programa que se llamaba como Pan Caliente, ¿cómo era? ¿Te acordás Sí, de sí, eso? sí, sí. Bueno, era muy divertido y estoy hablando de parte de mi familia, de mis hijos, que hoy se enteraron a través del flyer que hacía tu nota, y entonces recordábamos esos momentos. Yo creo que ibas después de comer, porque era el momento que nos Sí, sí, al encontrábamos, mediodía ¿no es íbamos. cierto? Y En entonces, una época, y sí. era una época, ¿esos eran tus comienzos? Bueno, te diría que eran los comienzos de la televisión, de mi relación con la televisión, pero ya cuando tenía roles que iban de punta a punta. Había Claro, empezado muy de abajo antes, con papeles muy chiquitos, y ese era el tercer año que estaba en Canal 13 trabajando todo el año en distintos programas. Se habían venido sucediendo Canto Rodado, claro, Amigobios y Como Pan Caliente, que tuvo 2 exacto. años. Y nos Una hacías, época en la que teníamos 12 puntos de rating al mediodía sí, sí, y no sí. era nada. Estábamos al borde de que nos echen todos los meses. Pero nos hacías reír mucho y me acuerdo que era el Sí, encuentro, el momento del encuentro con mis hijos, o sea que ya son grandes y viven en Barcelona. Así que bueno, este recuerdo, porque realmente nos hiciste compartir momentos. A mí me encantaba encontrar momentos así, porque eran momentos, chicos adolescentes, en que claro. compartíamos estas cosas, ¿no? Así que quería decírtelo. Seguramente recuerden cómo le llamaba a mi compañero Mario Pasic, que le decía Horacio, no le Sí, decía sí, hora, sí, sí, sino que sí. aspiraba la O. La gente por la calle me gritaba Horacio. Sí, porque se te veía mucho realmente en ese momento. Y Mauricio, ¿y de esos comienzos qué recordás? Ya tenés que irte, yo sé que tenés que ir a hacer un recado sumamente importante. Eh, Hasta menos 20 estamos bien. Vos estamos, decime estamos, porque yo creo. estamos, estamos. Decime qué recordás de tus comienzos, cómo los tenés en el recuerdo. Y, a ver, yo me sentía libre porque había dejado la carrera universitaria que no quería estudiar, la que mis padres querían que estudiara, pero no veía ningún resultado, no me iba bien. Yo trabajaba en un grupo de teatro en Santa Fe, donde tenía un lugar, hacíamos obras todos los años, sentía que había quedado un vacío y no lo podía completar en Buenos Aires. Me costaba mucho ser advertido por el otro, me costaba mucho que me dieran un rol Claro, eh, con determinada importancia. Y, y fue algo extraordinario porque esa indiferencia de la ciudad, esa negativa, me obligó a darme cuenta que yo me tenía que inventar a mí mismo, que tenía que escribirme un rol. Y así fue como con los bolos que conseguía en la tele, con ese dinero me mantenía. En algunos momentos
hacía otro tipo de trabajo, de otra cosa, pero empecé a escribir y tuve la suerte, la posibilidad de escribir mi primera obra, que fue la que me abrió las puertas del medio, fue la que cambió la percepción del otro sobre mí, y ahí entendieron que yo tenía algo para dar. Yo había venido, como dice Fito, a ofrecer mi corazón Sí. y nadie lo quería recibir. Ay, sí. Era una frustración muy grande porque la ciudad era muy hostil. Me costaba mucho tener donde vivir, me costaba mucho pagarme las clases. Y cuando escribí esa obra, fue algo extraordinario porque ganó 17 premios. Yo estaba ternado como autor con Roberto Cosa y con Gorostiza, que eran los dos autores más importantes que tenía la Argentina. Me gané el premio María Guerrero, ganándole a ellos dos. Increíble. Era un viaje a España. Al poco tiempo se hizo la versión cinematográfica, 2 ediciones del libro, se empezó a hacer en todos los países de habla hispana. Digamos que esa negativa, ese no, fue la que me abrió las puertas, porque yo, gracias a eso hice el esfuerzo de levantarme todas las mañanas a las 6 de la mañana y ver si yo podía intentar escribir. Yo nunca había escrito nada. Claro. Yo creo que lo mejor que puedo decir es que nunca hay que malograr nuestra propia vida por falta de adhesión. Yo creo que hay que confiar mucho en lo que uno siente, en lo que uno quiere, e intentarlo, porque el otro después nos advierte. Uh-huh. El otro después, por las mismas razones que nos rechazaba, nos acepta. Y esa aceptación nos permite desarrollarnos, ¿no? Uh-huh. En mi caso, mi historia fue así y es lo que más recuerdo de esa época. Seguro. Coincido con vos, que después la rueda es como que se da vuelta. ¿Sabes qué pensaba mientras contabas que escribías es una pregunta que si por el tiempo no me da, pero tu abuela no llegó a verte actuando, ¿no? No, actuando, digamos, nunca fue al teatro, la abuela salía muy poco. Claro. Entre otras cosas, ese viaje a mí me permitió saber por qué la abuela era así, porque entre mis tíos y mi familia se creía que la abuela era así por otras razones. Cuando yo supe que ella durante 5 años esperó las cartas de mi abuelo y nunca le llegó ninguna, recién enamorada, con 17 años, embarazada de mi mamá, el amor de ella se había tenido que ir del pueblo por la vergüenza que les había dado. Y ella durante 5 años, imagínate la cantidad de mañanas y de noches que tienen 5 años, esperando, mirando debajo de la puerta que llegara una noticia de él. Y nunca había llegado porque mi abuela, la mamá de mi abuela y la hermana le escondían esas cartas. Uy, Dios. Entonces, Claro, la vida... Sí, puede cambiar mucho, la vida es muy flexible, la vida no es tan rígida. Entonces yo entendí por qué mi abuela era así. Claro. Y ella no iba al teatro, no salía, no iba a los cumpleaños, no iba a los casamientos de la familia. Y siempre era muy criticada por eso. Pero no me vio. Sí, mi mamá, 2 semanas antes de fallecer, supo que yo estaba contando su historia y me dio un abrazo emocionadísima. Me imagino. Y algo hermoso para mí, hermoso. Me imagino. Y es mucho más lindo saber que esta relación que tengo con el público, esta relación, te podría decir, masiva para el teatro, la tengo gracias a mi propia historia, a la historia que traigo en mi sangre. Eso a mí la verdad es que me llena de orgullo y me hace ser el mismo arriba del escenario que debajo, ¿no? Lo que hago en mi profesión me representa tanto como lo que hago en la vida. Claro. Y esto es gracias a ese encuentro, a ese trabajo. Sí, por otra parte es sumamente importante eso, porque hay muchísima gente que no es lo mismo en el escenario, no es lo mismo en la vida. Yo lo noto en las entrevistas. Así que yo te agradezco muchísimo este tiempo y estos relatos tan conmovedores y conminamos a la gente. Yo no sé si ya están agotadas las entradas, pero generalmente estás trabajando a sala llena. Está bueno que me lo digas porque quedan algunas, sí. Y no quedan en las plateas, en los palcos bajos, quedan más arriba.
pero yo les aseguro que van a ver, Eso. a escuchar y a sentir del mismo modo en esas plateas que si hubieran sacado las primeras que se vendieron. El Claro. espectáculo les va a llegar al corazón del mismo modo, así que háganlo. Y se los digo porque si de verdad esto no ocurre, yo los espero en el hall y les devuelvo el dinero. Me consta, porque Como digo, sí, me consta que saludás en el hall, mi madre te saludó en ese momento, así que tengo un recuerdo muy especial, justamente porque mi madre no está bien en este momento, así que en esos momentos que la pude llevar, que aparte quería verla ahí en Mar del Plata, ella, así que guardo un lindo recuerdo de ese momento. Manu, gracias. Mauricio, gracias por tu tiempo y gracias por ser como sos. Muchas gracias. Mauricio Dayú, gracias. Un gusto, un Igualmente placer. para mí, nos veremos. Adiós.